tutorial de hoy es... Hola, hola mis talleristas. Les cuento que en el video pasado acerca de cómo hacer un tapabocas con el visor, muchas personas me informaron que no tenían la forma de imprimir los moldes, así que me pidieron que les enseñara las medidas y que les enseñara el paso a paso, así que hoy se los voy a enseñar y vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Tengo un rectángulo de 14 centímetros de alto. Voy a doblarlo en 11 centímetros para que me quede de 22 centímetros. Ahora vamos a tener en cuenta una cosa. Ustedes lo pueden hacer un poco más largo si quieren, dependiendo de qué tan atrás quieren que les llegue el tapabocas. El largo dependerá de si ustedes quieren que el tapabocas les llegue casi hasta las orejas o si lo quieren que le quede más cortico. El diseño que yo hago se adapta bastante a la parte del contorno de la cara y no es necesario que llegue tan atrás. Entonces voy a tomar la medida en 11, doblo la cartulina. La ventaja de este molde es que va a salir todo de una, no tienes que estar cortando varias piezas, sino que con un solo molde haces todo el tapabocas. Entonces en la parte de arriba voy a medir 3 centímetros y medio hacia adentro y luego 3 centímetros y medio hacia abajo, que va a ser la primer pinza que vamos a tener en el tapabocas. En la parte de abajo vamos a medir 3 centímetros y luego vamos a medir 1 centímetro hacia afuera del tapabocas y vamos también a unir. Y dijimos que el alto de nuestra cartulina es 12 centímetros, que es una medida estándar, pero si vas a hacer un tapabocas para una persona que es demasiado, o bueno, que su cara es muy grande más bien, entonces puedes agrandar las medidas y hacerlo de 16 más o menos, subirle un poco, que quede más alto y más largo para que se adapte mejor a la cara. Muy bien, en la parte opuesta a la pinza más grande vamos a medir 5 centímetros y luego lo que vamos a hacer es que la punta de la pinza la vamos a conectar con la raya que acabamos de hacer en una curva. En la parte de abajo vamos a medir 2 centímetros también y luego también esta línea la vamos a conectar a la siguiente pinza, que es la más pequeña, la parte de abajo. Medimos el borde del tapabocas hacia adentro 1 centímetro y conectamos con la parte de arriba y entonces ya queda listo nuestro tapabocas para recortarlo. Una tira de 9 centímetros de alto vamos a sacarla de 18 centímetros, pero entonces lo primero que voy a hacer es doblar la cartulina a 9 centímetros, que es la mitad de lo que es el molde. Y entonces voy a doblarla aquí, voy a marcar bien el doblez y luego voy a colocar mi molde, el que ya hicimos previamente del tapabocas, lo voy a colocar en la parte de abajo para marcar la curva que tiene el molde. Entonces así la parte del visor va a quedar con la misma curva que va a tener el tapabocas. Luego simplemente una curva en la parte de arriba y recorto. Listo, así quedan los moldes. Ya sabes, puedes hacer solamente el tapabocas o puedes hacer el tapabocas con el visor también, como te funcione mejor o como te parezca mejor a ti. Entonces también aquí están los moldes. Si quieres ver el video te los dejo aquí en la pantalla final y entonces también te invito a que te suscribas y me sigas en el siguiente tutorial.